Con tus heridas mis pecados perdonaste, y con tu sangre mis pecados lavados son. Sellado fui con tu Espíritu Santo, morada soy de tu presencia, Señor. Hola, ¿cómo están, amigos, hermanos en Cristo, familia? Espero que se encuentren bien. Hemos tenido ya bastantes días sin vernos, pero espero que estén en sus casas fortaleciéndose siempre en sus mentes, que no estén, se sientan débiles, ¿verdad? Espiritualmente, sino al contrario, que tomen este tiempo los que no están trabajando para poder reflexionar un poquito más en lo que Dios significa en nuestras vidas, para estar con la familia, crecer esas relaciones. Y para los que continúan trabajando, ¿verdad? Espero que les sigan echando ganas, pero también que se estén cuidando y que no estén enfermándose, ¿verdad? Primero Dios, todo esto vamos a salir de esto muy pronto. El día de hoy, ¿verdad? Celebramos lo que es la Pascua. Y en la semana pasada precisamente estudiamos sobre qué es la Pascua, pero para una nación, la nación judía. El día de hoy vamos a estar hablando, ¿verdad?, sobre cómo esa tradición de la Pascua se traduce a nosotros los cristianos, las personas que de ahora en día. Entonces vamos a primero hacer una lectura de la palabra de Dios y vamos a estar en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 17 hasta el 30. Dice así: El primer día de la semana de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y le dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: El maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo: El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo de Hombre va según escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, a lo que el que lo iba a entregar, dijo: ¿Soy yo, maestro? Y le dijo: Tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde esta hora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevamente con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Yo sé que es una gran lectura, ¿verdad? Lo que hemos visto tiene mucho contenido, pero vamos a estar hablando un poquito de lo que vimos la semana pasada y vamos a hacer continuidad a esos pensamientos, ¿verdad? Habíamos dicho que la Pascua era una celebración para el pueblo judío, el pueblo hebreo, del día que Dios iba a hacer juicio con toda la nación. Y para que el juicio pasara sobre ellos, tenían que agarrar un corderito, y con la sangre de un corderito manchar las puertas, los postes de las puertas, y el ángel destructor iba a venir sobre esa casa, iba a mirar la mancha de la sangre y decir: ok, esta gente es gente que teme a Dios, y entonces iba a pasar el juicio sobre esa casa y no iba a hacer daño en ese lugar. Y precisamente eso es lo que era la Pascua judía, ¿verdad? Ellos celebraban el día que Dios había libertado a ese pueblo de la esclavitud, el día que la muerte había pasado sobre su casa y no había habido juicio en ese hogar. Y precisamente vamos a tomar los elementos que vimos la vez pasada y luego vamos a ver cómo Jesús
traduce estos elementos a algo totalmente diferente, agarrando fuerza del pasado, pero ahora dándonos un nuevo sentido. Por ejemplo, habíamos dicho que Dios había hecho 4 promesas al pueblo de Dios, ¿verdad? A su pueblo, y eso se encuentra en Éxodo capítulo 6, versículos del 6 al 8. Las promesas son estas: yo los voy a librar de la esclavitud. Yo los voy a redimir con brazo extendido. Yo los voy a hacer mi pueblo y yo les daré una nueva tierra, ¿verdad? Y entonces estas promesas recordó Jesús y sus discípulos cuando estaban en esa noche, la última noche que Jesús estuvo vivo. Estuvieron todos juntos recordando estas 4 promesas. Y porque nosotros ya sabemos parte de la historia o toda la historia, ya vemos que sí es cierto que Dios cumplió su promesa, no solamente antes, sino que la vuelve a cumplir, pero esta vez para todo el mundo. Porque Él nos libra de la esclavitud del pecado. Él nos redimió con un brazo extendido, ¿verdad? Brazos hacia afuera, en una cruz. Él nos hizo su pueblo. Ahora nosotros podemos decir que somos pueblo de Dios, ya no solamente los judíos, sino ahora todos los que han creído en el sacrificio de Jesús. Ese pueblo se llama la iglesia. ¿Okay? Y también Él nos prometió un nuevo lugar donde vamos a vivir una eternidad. Unos lo llaman el paraíso, otros lo llaman el cielo. En sí es un lugar que Dios nos ha prometido donde vamos a vivir, tener vida y no vamos a estar muertos, tener vida junto con Él. Y en esa noche, esas 4 promesas fueron recordadas, y ese fin de semana que Jesús, los últimos días que Jesús estuvo en esta tierra, se cumplieron esas 4 promesas que Dios había hecho a su pueblo. Ustedes recordarán, ¿verdad?, que había ciertas cosas que estaban presentes en ese día. Y vamos a comparar, ¿verdad?, lo que pasaba, lo que hacían los judíos a comparación con lo que hizo Jesús, ¿verdad? Al principio de la celebración, como era un orden, tenían una manera especial en el orden que se llevaba la práctica de celebrar la Pascua. Luego al principio había algo que se llamaba el lavamiento de las manos. ¿Okay? Tenía simbolismo, pero también era por higiene, ¿verdad? Entonces ellos se lavaban las manos. Pero en ese día Jesús tomó una toalla y no lavó las manos de sus discípulos, sino que les lavó los pies, diciéndoles, ¿verdad?, que nuestra vida iba a ser una vida de servir a otras personas, de servir al prójimo. También, ¿verdad?, habíamos recordado que en la parte de la celebración habían hierbas amargas. Parte de estas hierbas era algo que en inglés se le llama horseradish, que viene siendo rábanos, pero es un rábano muy amargoso, que casi pareciera como que tuviera picante como chile. Entonces ellos lo mordían y les salían lágrimas de sus ojos porque era tan amargo el sabor de eso. También era perejil lo que tenían. Entonces tomaban el perejil y lo ponían en agua con sal y luego lo comían. ¿Okay? Y la semana pasada vimos de que simbolizaba, ¿verdad?, las lágrimas de los esclavos, la amargura de la esclavitud. Pero en este día Jesús lo toma y está comiendo y aprovecha estas lágrimas que están saliendo de Él para decir: uno de ustedes me va a traicionar. Okay. Jesús está en un momento de tristeza cuando está tomando esta parte de lo que es el ritual de la Pascua. Jesús está poniendo los rábanos, mojándolos en agua con sal y consumiéndolos y causando amargura en su ser, diciendo: alguien que yo amo, alguien que estuvo conmigo, cerca de mí, me va a traicionar. Y en ese momento, cuando dice estas palabras, todos se preguntan: ¿de quién está hablando? Y dicen: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Y en eso Judas
viene y moja su plato, sus rábanos, sus hierbas amargas en el plato de Jesús y le pregunta, ¿seré yo maestro? Y Jesús en ese momento, con lágrimas en sus ojos posiblemente, lo miró a la cara y dice, tú eres esa persona. Tú, el que te he amado, has vivido conmigo, tú me vas a traicionar. También recordamos que en ese día había panes sin levadura, ¿verdad? Y estos panes sin levadura representaban un momento en que el pueblo judío trató de preparar pan, pero ni siquiera le puso levadura al pan porque estaban listos para salir a lo que nosotros llamamos un éxodo. Iban a salir de la esclavitud hacia una aventura nueva con Dios. Entonces en ese lugar habían panes sin levadura. Entonces Jesús toma esos panes, los agarra y los quiebra porque parecen tostadas, es pan plano. Quiebra el pan y le dice, esto es mi cuerpo hoy va a ser quebrantado para ustedes, por redimir sus pecados. No solamente eso, sino que también toma el vino que está presente en la mesa, que se tomaba recordando las 4 promesas que Dios había hecho a su pueblo. Y toma el vino y dice, esta es mi sangre de un nuevo pacto. Y nosotros hemos visto en otras clases anteriores, y si no han escuchado, los animo a que vean otros videos, ¿verdad? Pero en otras clases la sangre es simbólica de un pacto, de un contrato entre 2 personas, entre 2 seres. Y entonces dice Jesús, esto es la sangre de un nuevo pacto. Ya se había hecho un pacto antes entre una nación y Dios. Y en ese día, cuando Dios hace un pacto con esa nación, le dice a Moisés, que era el líder en ese entonces, le dice, Moisés, toma la sangre de un cordero y derrámala sobre la gente, ¿verdad? Entonces rocíala sobre la gente. Y Moisés toma la sangre del cordero y salpicó al pueblo, comprometiéndolos a ese pacto, a ese entendimiento entre ellos, entre Dios y el pueblo de Dios. Pero Dios cambia todo esto. Jesús cambia todo esto, perdón. Y entonces Él dice, miren, esta copa representa un nuevo pacto. Y si tú quieres participar de eso, si tú te comprometes conmigo, ya no vas a tener que salpicarte la cara, sino que vas a tener que hacerlo parte de ti mismo. Tienes que ingerir lo que entre dentro de ti. Y este nuevo pacto es un compromiso porque ahora es parte de ti. Ese es el nuevo pacto de mi sangre que por ustedes es derramada. Y entonces Jesús en ese día toma lo que está a la mesa y lo convierte en un significado diferente. Por eso ustedes van a ver que los cristianos, ellos todos los domingos van a tomar lo que es pan sin levadura y lo quiebran, recordando el sacrificio, el cuerpo de Jesús que fue quebrantado para la humanidad. Ellos también, los cristianos, toman lo que es jugo de uva, ¿verdad? Y lo toman todos los domingos porque siguen recordando el compromiso que ellos tienen con Dios. Y no solamente es cada individuo, sino ahora es todo un grupo de personas actuando como un solo entidad. Y eso es la iglesia, ¿verdad? Y también algo que habíamos dicho que estaba presente en esa noche era un cordero, ¿verdad? Un corderito inocente, joven, y lo mataban y comían de él, recordando la sangre de ese cordero que estaba manchaba los postes de la casa, que fue la señal que Dios utilizó para que la destrucción no viniera a ese hogar.
Pero sin embargo, en este día, Jesús viene a ser ese cordero. Jesús puso su vida, puso su sangre, y ahora su sangre mancha los postes de nuestro corazón, para que cuando venga el juicio de Dios sobre nuestras vidas, hay una señal en nuestro corazón diciendo, este hombre es temeroso de Dios. Y no va a haber juicio sobre este hombre, no va a haber juicio sobre esta mujer, porque la señal del Cordero está en su corazón. Y así es lo que vino a cambiar Jesús, que ahora ya no es un Cordero de los que criamos, ¿verdad?, como ganado, sino que Jesús vino a ser el Cordero perfecto. Su sangre fue la que manchó los postes de nuestro corazón para ahora nosotros ser llamados pueblo de Dios. Somos nuevas criaturas. Y los que nosotros hemos reconocido ese pacto con Él, lo recordamos a través de lo que llamamos la Santa Cena, la comunión, los panes sin levadura, el jugo de la vid. Y algo que me llama la atención, ¿verdad?, para concluir este pensamiento, es precisamente que al final dice que después de haber cantado el canto, ellos fueron al Monte de los Olivos. Y algo que nosotros sabemos es de que la Pascua es una celebración que es muy tradicional. En los cantos, la plática que se hace, el orden que se lleva a cabo, ha sido parte de la vida de esta nación por años, cientos y cientos y cientos de años, que nosotros podemos ver parte por parte de lo que Jesús mismo tuvo que participar. Y algo que me llama la atención es que el último canto que ellos entonan antes de que se cierre la fiesta de la Pascua viene siendo un canto que se encuentra en Salmos 118. Y en Salmos 118, versículo 24, hay unas palabras que me llaman mucho la atención, muy conocidas por varias personas que estudian la Biblia. Dice así: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Fíjense, Jesús sabe quién lo va a traicionar. Él sabía que iba a ser traicionado esa misma noche. Él sabía que esa misma noche lo iban a bofetear, lo iban a escupir, lo iban a agarrar con látigos y le iban a quebrar su piel y su cuerpo. Él lo sabía. Pero sin embargo, en este día, Él aún puede cantar y con fuerza decir: hoy, este es el día que hizo Dios. Este es el día en que Dios iba a traer el gozo a todo el mundo. Me voy a alegrar y me voy a gozar en Él. Porque Jesús sabía que ese día era un día especial. Que aunque para Él representaba sufrimiento por un tiempo, en realidad representaba la alegría y el gozo para todo el mundo. Muchas generaciones que iban a creer en Él iban a gozar de la bendición de poder ser llamados hijos de Dios, por medio de esa sangre que sirvió como una señal para Dios decir: este es un temeroso mío. Y precisamente eso es lo que es la Pascua para nosotros. Celebramos de que Jesús puso su vida por nosotros y murió, pero más que nada resucitó de entre los muertos. Y ahora tenemos una promesa, que nosotros, los que hemos creído en ese sacrificio, vamos a ver una muerte terrenal, sí, pero vamos a pasar a una nueva vida eterna. Y esas son las buenas nuevas, de que ya hay alguien que lo logró y nos ha prometido que nosotros vamos a continuar en una vida eterna con Él. Después de esta vida llena de muchas inseguridades, llenas de mucho malestar, lleno de enfermedades,
después de esta vida tenemos algo que viene mejor para nosotros. Vamos a poderle ver a Él cara a cara y vivir por una eternidad. Espero que disfruten este día de la Pascua, recordando, ¿verdad?, ese sacrificio hermoso que no merecemos, pero podemos gozarnos en Él. Dios me los bendiga y espero que tengan un excelente domingo.